Respecto, usted califica de decepcionante la falta de unanimidad para conseguir el acuerdo en la tasa, que son 23 países a favor, 4 en contra. ¿Cree usted que ha llegado el momento de activar el paso a mayoría calificada en las decisiones sobre impuestos? Y respecto al mismo tema, dice que seguirá adelante con el impuesto a nivel nacional. ¿Esta falta de aval europeo supone algún cambio? Y recuérdeme en qué proceso estamos de la tasa española. Sí, con respecto a la mayoría cualificada, el propio presidente del Gobierno ya ha manifestado nuestra opinión de que, en efecto, hay algunos ámbitos en lo que se refiere a la normativa comunitaria en los que vemos bloqueo tras bloqueo que está, en definitiva, dificultando el que podamos avanzar en una mayor integración. Además, nos parece que el terreno fiscal es un ámbito en el que es, si cabe, aún más urgente, imperioso y necesario tener una armonización fiscal para que evitemos el que pueda haber un comportamiento estratégico por parte, por ejemplo, de las empresas que terminen no contribuyendo a la financiación de los sectores públicos de los diferentes países. Por tanto, este sería uno de los terrenos en los que la mayoría cualificada, por supuesto, nos permitiría haber avanzado, y el caso del impuesto de determinados servicios digitales es muy claro, ¿no? A nivel nacional, nosotros propusimos el impuesto sobre determinados servicios digitales. Ahora, al terminar la legislatura, decaerá, pero evidentemente, al igual que el presidente del Gobierno ha anunciado que su primera decisión será proponer unos presupuestos generales del Estado después de la formación del Gobierno, después de las elecciones, esto incluirá seguir adelante con el proyecto de una tasa digital, lamentablemente, a nivel nacional. Jorge Valero, del Economista, sobre la tasa también. No sé si usted cree, he seguido el debate y ha hecho algunos comentarios sobre el modelo, los comentarios tradicionales versus el futuro digital que plantean algunos ministros. No sé si usted cree que aquellos que se oponen a la tasa digital y quieren moverse al nivel de la OCDE simplemente quieren, es una estrategia para diluir y posponer el debate porque no quieren para nada una tasa digital. Y segundo, respecto al tema de la vivienda, al parecer ayer se mencionó Airbnb durante el debate y usted ha mencionado el hecho de que los jóvenes no pueden alquilar viviendas, no solo comprarlas. No sé si usted contribuyó de alguna manera cuando se mencionó Airbnb, dado el problema de los alquileres en ciudades como Madrid y Barcelona. Con respecto a su primera pregunta, permítame que no especule sobre cuáles son las razones que llevan a los distintos Estados miembros a tener una determinada posición. Sí, creo que es importante la coherencia intelectual, ¿no? No podemos seguir utilizando conceptos de la economía del pasado para referirnos a la economía digital. Y en concreto he señalado el elemento de que hablar de valor añadido solo donde se produce un determinado servicio, sin pensar en el valor añadido que tiene la propia utilización por parte de los ciudadanos, la importancia de la economía de los datos, la importancia de separar este tipo de actividades económicas de lo que es la innovación tecnológica o la investigación. A lo largo del debate he visto una cierta falta de conexión entre algunos de los términos que se utilizaban y la realidad cambiante que está introduciendo en nuestras economías la revolución digital, y creo que debemos adaptarnos lo antes posible. He señalado en la reunión que me parece que quizá es difícil aprender desde el punto de vista teórico estos conceptos, pero los ciudadanos y las empresas son muy conscientes de los cambios que se están introduciendo por este tipo de servicios digitales, y creo que como autoridades públicas debemos reaccionar y adaptarnos lo antes posible a la realidad del siglo XXI. Por lo que se refiere a Airbnb, sí hubo una mención del posible... Bueno, Airbnb es genérico, ¿no? Digamos, las plataformas que existen de alquiler y viviendas turísticas. Se señaló durante el debate, no volví a coger la palabra, pero indudablemente dentro de la normativa que nosotros hemos propuesto, el Real Decreto Ley, precisamente para facilitar el acceso a los alquileres, hay una serie de medidas para permitir a las comunidades de propietarios que tengan un mayor control sobre el posible establecimiento de este tipo de viviendas turísticas en sus comunidades de propietarios, y otra serie de elementos para tratar de limitar el potencial impacto sobre los precios de este tipo de actividades. ¿Y era una iniciativa, una propuesta compartida por otros ministros?
Fue un debate en el que no se discutía una propuesta concreta, era simplemente un debate pues más teórico, por eso hemos tenido una presentación para hablar en general de este tipo de riesgos. La conclusión general a la que se llegó es que no existen en este momento riesgos evidentes de una burbuja inmobiliaria en otros países europeos, en el nuestro ni se plantea, ¿no? Pero hay otros países en los que podría haber elementos que llevaran a esta consideración y los distintos expertos que hablaron llegaron a la conclusión de que no veían un riesgo en este ámbito, pero no había ninguna propuesta concreta. Ahora, el tema del posible impacto sobre los precios y el difícil acceso a las viviendas, sobre todo en el centro de las ciudades, sí fue señalado por varios ministros.